Hace un ratito cuando entrevistábamos a la diputada Marcela Campagnoli con Mariana, dejábamos previsto un próximo tema para cuando ella pudiera venir al estudio porque no había tiempo, porque ella se está proponiendo además ahora en estas elecciones que vienen como senadora. Digo, qué importante será que en el Congreso se empiecen a tratar iniciativas de buenas prácticas sobre transparencia en la política, porque el fantasma de Spert lo está contaminando casi todo, ¿no? Esta elección, la tarea en el Congreso y un largo etcétera. Y es por eso que hemos convocado para hablar con él a Marcelo Vermeulen, que es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Marcelo, un saludo muy cordial. Muchas gracias por atendernos. Un placer acompañarlos, Pepe, Mariana. La verdad que sería trascendente que la próxima legislatura, particularmente en medio de lo que ha pasado, y que no es la primera vez que sucede, y en medio de todas las sospechas generalizadas que siempre recorren la vida pública de la República Argentina, hubiera iniciativas en donde se pudiera empezar a tratar en serio este tipo de cosas para que la transparencia finalmente nos deje algo, ¿no? Y no otro hecho como este que el doctor Esper, que finalmente la justicia dirá qué es lo que pasó, pero bueno, todas las sospechas están ahí. Bueno, la verdad es que la Argentina, la clase política de la Argentina suele reaccionar frente a las crisis, los escándalos o las tragedias, ¿no? Y parece que la transparencia, la lucha contra la corrupción es una declamación permanente de la clase política que al momento de gobernar, al momento de tomar el poder, poco pone en práctica, ¿no? Desde cada lugar que se ejerce el poder, desde cada poder en particular, parece que solo importa la corrupción en el momento que se produce un escándalo y hay que salir allí a reaccionar, a tapar, a cubrir lo que viene sucediendo, ¿no? Tenemos, desde mi punto de vista, un gobierno bastante opaco, que relativiza el valor de la República, que designa familiares, que limita el acceso a la información pública, que designa funcionarios con grandes conflictos de intereses, que utiliza, digamos, los elementos excepcionales como una norma para gobernar, que intenta designar en la Corte Suprema jueces muy cuestionados, ¿no? Que no han podido explicar su patrimonio, que ataca a la prensa, que no admite las críticas. Bueno, cuando hay opacidad, lamentablemente nacen las sospechas, ¿no? Y un gobierno que venía, que decía que venía a cambiarlo todo, hoy está dentro de una matriz, de un formato de patrones que siguen la misma línea de los gobiernos anteriores, ¿eh? No han sabido explicar un montón de situaciones, el caso Libra, el caso Escaturice, el caso Spagnuolo, ahora tenemos el nombre de Machado. Se van sucediendo los nombres, se van construyendo matrices donde se mezclan los intereses públicos con los privados. Hoy escuchábamos el escándalo de cómo la repercusión del escándalo Expert termina afectando el estreno de un sistema como es la boleta única de papel, ¿no? Y Claro. estamos discutiendo si vamos a gastar 9 millones de dólares Mm. en imprimir boletas nuevas y aparece la Libertad Avanza diciendo, bueno, las pone la Libertad Avanza, pero no, es un gasto que tiene que hacer el Estado. ¿Cómo vamos a mezclar al partido de gobierno con el gobierno? ¿No? Entonces, digo, esta cosa que la política argentina lamentablemente, y la función pública en la Argentina no tiene responsables. Somos un país de irresponsables, ¿eh? No hay consecuencias para el mal ejercicio de la función pública y lamentablemente, digamos, eso lo terminamos pagando todos los ciudadanos con desconfianza, con descreimiento en las instituciones, con poca voluntad de participación en la vida pública, ¿no? No es casualidad que a lo largo de 10 elecciones provinciales que se llevaron a cabo a lo largo de este año, la baja en la participación ciudadana es enorme, de alto impacto, ¿no? Y algo así se prevé para la elección del 26 de octubre. Marcelo, ¿qué tal? Mariana Arias te saluda. Un candidato que ya no existe en una boleta que va a ser expuesta al público con ese mismo candidato en esa boleta, un candidato que está sospechado de haber recibido dinero de un narcotraficante, va a ser el primero en la lista en esa boleta que se va a exponer, pero que en realidad no va a ser a quien se va a votar, ¿no? Y esta causa tiene que ver también con haber estatizado el mercado electoral, ¿no es así? ¿Se quedó en una trampa el gobierno con esa decisión? No, yo creo que la boleta única es un buen sistema. Me parece que acá tiene que haber responsabilidad por los candidatos que se eligen, ¿no? Mm, A Esper no lo eligió una primaria abierta, simultánea y claro. obligatoria, no lo eligió la gente como precandidato, lo eligió a dedo el presidente de la República. A Esper no lo bajan porque la justicia haya decidido que no puede ejercitar un cargo.
no renuncia por un problema de salud o de fuerza mayor, renuncia simplemente porque el escándalo se lo come, se lo carcome, y empieza a afectar, digamos, el porcentaje de votos que podría obtener la Libertad Avanza. Entonces, es una decisión unilateral de la Libertad Avanza que empaña el uso de la boleta única de papel, donde están todas las otras fuerzas en igualdad de condiciones, y que además implica cargar a la sociedad argentina un gasto de reimpresión que equivale a 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Además de todo el impacto en la logística, ¿no? Si se reimprimieran las boletas, estamos a pocos días de la elección, se necesita un tiempo para imprimirlas, todavía la justicia tiene que confirmar si Reinhardt va a reemplazar o no, digamos, a Esper en la nómina, si se van a imprimir o no se van a imprimir. Bueno, y después las boletas no es solo la impresión, es recibirlas, clasificarlas. Las boletas están ordenadas por distrito, sección, circuito, mesa. Hay un talonario para cada mesa. El Correo Argentino tiene que distribuirlas. Me parece que el capricho de bajar a un candidato porque no mide, porque lo afectó un escándalo que es responsabilidad exclusiva de la Libertad Avanza, se está proyectando a opacar un proceso electoral que venía siendo transparente y que además tenía por delante nada más ni nada menos que el estreno de un nuevo instrumento electoral, Claro. ¿no? Marcelo, ¿cuáles son las iniciativas básicas que una próxima legislatura, un próximo Congreso debería abordar sin demora como para por lo menos empezar a encarrilar esto? 3 o 4 normas básicas, elementales, como para decir ya no es tan fácil hacer lo que se hizo hasta ahora. Bueno, hoy tenemos la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control, digamos, en manos de la oposición, el órgano por antonomasia, desarticulado. No se han renovado las autoridades por nombre en representación del Senado ni en representación de la Cámara de Diputados, con lo cual no tenemos control. El órgano de control está acéfalo, está sin funcionar. Lo primero que debería hacer una nueva legislatura es nombrar los auditores de la Auditoría General de la Nación. Lo segundo es dictar una nueva ley de ética pública. La ley de ética pública tiene más de 25 años, no regula los conflictos de intereses, todo el mundo se burla. Este gobierno ha nombrado funcionarios que salieron de un lado del mostrador y los ha puesto a negociar del otro lado del mostrador en la función pública, sin que pasaran los 3 años que impone la ley de ética pública. El rol de los empresarios que ha venido cambiando en la democracia, ¿no? Hoy los empresarios tienen un rol preponderante y entonces hay que limitar la posibilidad de que se mezclen los negocios públicos con los negocios privados, los intereses privados. La designación del defensor del pueblo de la nación, el defensor del pueblo de la nación, que es el órgano de control con mayor poder que ha instituido la reforma constitucional de 1994, hace 16 años que está vacante. Esto interpela a toda la clase política. 4 presidentes han pasado sin designar al defensor del pueblo de la nación. Me parece que es grave lo que está sucediendo. La degradación es permanente. No hablamos solamente del nivel de los legisladores, ¿no? O del nivel moral de los legisladores. Me parece que hay una desatención a lo que es la calidad institucional, la construcción de institucionalidad, el fortalecimiento, que es lo que termina garantizando que el país tenga certeza, tenga seguridad jurídica, tenga confianza del inversor, tenga la posibilidad de desarrollarse en serio, ¿no? Esto que pasó, quiero volver un poco a la campaña, quiero volver a las boletas y también a la necesidad de implementar una educación, una campaña de educación cívica que tampoco se implementó, ¿no? Para saber cómo vamos a votar ahora, por ejemplo, con esta boleta única. E incluso ahora, cómo sería la mejor manera para que la Libertad Avanza tuviera el candidato o la gente supiera cuál es el candidato que está primero en la lista. ¿Qué se debería hacer y cuál es la campaña de educación que se debería implementar en esto, a lo mejor en estos días? No sé si se puede arrancar ahora, ¿no? Son dos cosas. Una es la campaña de educación cívica para aprender a utilizar el nuevo instrumento. En eso el gobierno está fallando y muy profundamente. Más de 36 millones de argentinos van a estrenar un nuevo Claro. instrumento electoral. No saben cómo utilizarlo, no hay campaña, hay solo un simulador en línea, y, por ejemplo, la franja de adultos mayores que no son nativos tecnológicos no tienen la posibilidad de ensayar o entrenarse, digamos, en el simulador. Hay todo un segmento de
baja formación cívica, que hay que salir a buscarlo, que hay que salir a entrenarlo. Nosotros desde el Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral armamos un video para capacitar a la ciudadanía, tratando de suplir, ¿no?, esta falta de formación cívica que de alguna manera la Cámara Nacional Electoral y las juntas electorales a lo largo del país están intentando, digamos, completar porque no hay una campaña del gobierno nacional. Respecto a quién va a ocupar el lugar en provincia de Buenos Aires en cabeza de la lista de La Libertad Avanza, también es bueno recordar que la Constitución argentina nos organiza en partidos políticos. No hay candidaturas independientes o candidaturas libres. La gente el 26 de octubre va a votar a una fuerza política, a un frente electoral, y va a votar no a un candidato, va a votar a un conjunto de candidatos, ¿eh? Van a aparecer los primeros en la lista, pero vamos a votar a un conjunto de candidatos, y entonces ¿está en duda la posibilidad de encontrar en la lista, en la boleta única que ya está impresa, a La Libertad Avanza? Todo lo contrario, porque el escándalo de Esper se ha hecho notable, es que la gente pueda ubicar con facilidad ahora No a La sé, Libertad pero Avanza. no sé si le conviene, eso es así, ¿no? Bueno, para bien o para mal, digamos, tienen que hacerse responsables de los candidatos que saben conseguir, ¿no?, que saben elegir. Si eligen mal los candidatos, también las fuerzas políticas son responsables, ¿no? Marcelo, ¿qué rol le cabe a la justicia? Porque la justicia me parece que también tiene que ayornarse bastante en la materia y transparentarse bastante, ¿no? Porque no es solamente la clase política. No, no, yo creo que es la clase dirigente, ¿no?, en la Argentina, y eso incluye también, digamos, el rol de los jueces, ¿no? La justicia federal en la Argentina es una justicia que está bajo lupa, bajo la lupa, ¿no? Y cada presidente que llega, en lugar de exponerlos, hacer, digamos, que haya una depuración, juzgarlos, ¿no? Hay un montón de jueces federales que estaban al borde del juicio político. Yo recuerdo que el presidente Mauricio Macri le perdonó la vida al juez Ollarvide, que tenía el juicio político iniciado y le permitió cobrar una jubilación. El presidente Fernández, Alberto Fernández, le perdonó la vida a Canicoba Corral, que no podía explicar su patrimonio, otro juez federal, digamos, cuando ya tenía el proceso de juicio político iniciado. Milei ha hecho otro tanto con el juez federal de Santa Fe, que está sospechado de corrupción, de asociación ilícita. Digo, ¿qué les pasa a nuestra clase política que trata de salvar a los jueces federales de el juzgamiento, ¿no? Porque un juez también tiene que ser juzgado por mala conducta. Y si los jueces no saben explicar su patrimonio, si no han ejercido bien su actividad, bueno, tiene que haber ejemplaridad también desde ese lugar, y un juicio político es un juicio político, sea para quien sea, ¿no? A mí me parece que la justicia federal ha conseguido establecer un formato de poder dentro del Poder Judicial, ¿no? Y de alguna manera se mueve como un péndulo, aprovechando las causas que se van generando, las denuncias que se van formalizando contra los factores de poder, contra los presidentes, y va especulando, ¿no? Las causas se congelan o se reactivan según la necesidad. La Corte Suprema de Justicia acaba de firmar la extradición de Machado después de tener, digamos, el expediente guardado durante un montón de tiempo, ¿no? ¿Y qué obligó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a firmar la extradición? El escándalo. Esto que yo decía al comienzo, el escándalo. Entonces, falta convicción, falta compromiso, falta responsabilidad. Y para que haya responsabilidad, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que genera. Y como decía, los jueces tienen que ser juzgados, los malos jueces tienen que ser sacados del sistema, ¿no? Marcelo, gracias por el tiempo. No, un placer Un acompañarlos. saludo muy cordial. Marcelo Vermolen, del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.